A ver, ¿qué tenemos para hoy? Como habíamos anunciado, se me caen los auriculares, se me ha encogido la cabeza en este tiempito. Como habíamos anunciado, hoy vamos a tener a la chica, a una de las grandes chicas de la literatura argentina, Sara Gallardo, nada más y nada menos. Una mujer también con algunas zonas de misterio en su vida. Fíjate vos, esta temporadita de contemporáneos en La Mosquitera también hemos estado en torno a algunos misterios de la literatura argentina. Sí, por suerte recientemente redescubiertos. Sí, gracias a Piglia. Entre otras cosas, sí. Es discutible, pero bueno, sí. Jamás Piglia ha estado en contemporáneo. No, sí, es interesante también el trabajo de rescate que está teniendo en los últimos 20, 30 años, ¿no? Bueno, entonces hoy con nosotros Sara Gallardo, quien escribiera, bueno, esto parece un lugar común cada vez que se habla de Sara Gallardo, pero la verdad que quise ponerlo porque me parece elocuente. Qué foto esa de ese libro, qué loco. Sara Gallardo, quien dijera escribir es un oficio absurdo y heroico. Suena a lugar común, pero me parece que esconde mucha verdad para con su vida misma. Y lo otro que seguramente escribió en torno a una de sus parejas, de su grande compañero, Murena, Héctor Murena, un tremendo intelectual, también bastante olvidado de la historia de nuestras ideas en este país. Bueno, escribió Sara Gallardo, un animal solitario, esto es zarpado, termina devorándose a sí mismo. Las ciencias biológicas enseñan eso, Los grandes predadores, por lo general, se mueren de alguna manera comiéndose a sí mismos. Muy bien, amigos, entonces, atenti Chicho, ahí vamos con el efecto. Sara Gallardo esta noche en Contemporáneos. El rápido Bahía Blanca arrastró al hijo del capataz de la cuadrilla que repara las vías. Era un hombre triste desde la muerte de su mujer. Con esto se dio a beber. El hijo estuvo un mes como dormido. Cuando volvió a la casa no era el mismo. Rengo, pero sobre todo ausente. Se entregó a encender pequeñas fogatas. Las alimentaba de día, de noche. A veces levantaba los brazos dando un grito. Una tarde, su padre llegó del almacén y se puso a llorar. ¿Qué hacía con esos fuegos, por Dios santo? Causaban la copación de los vecinos. A la hora del accidente, dijo el niño, vi los trenes de los muertos, cruzándose como rayos sobre el mundo. Unos venían y otros iban y otros subían o bajaban sin dirección y sin destino. Vio en las ventanillas las caras de los muertos de este mundo, lívidas caras con sonrisa, caras dobladas, caras sujetas por las telas que asfixian, manos que cuelgan, pelos de colores, electricistas, amas de hogar, sacerdotes, presidentes de compañías, muertos en vida, pómulos cubiertos del polvillo del hueso, zarandeándose. Vio conocidos, vecinos, en trenes que refugiaban como fantasmas que se levantaban de pantanos, a cabezadas, rizos contra los vidrios, sin pedir ayuda, sin desearla. En una noche permanente, los trenes sin voz ni silbato, cruzándose, sin señales, sin orden, se superponían, se sucedían, se cambiaban. Nadie los oye ni los ve, volando en todas partes sobre el mundo. El dolor que había visto era alegre junto al dolor de esos trenes. Vio, como si los tocara, que el frío congelaba a esos viajeros, igual que a los que duermen para siempre en los Andes, y dentro de esos témpanos los ojos llamaban sin llamado. Ponían señales para eso, para los trenes de los muertos. Lo que recién escuchamos, queridos amigos, en la vigorosa voz de Pablo, es un cuento del País del Humo, de Sara Gallardo, nuestra autora del capítulo, y lo que ahora suena y sonará durante toda esta noche en nuestras cortinas es Bob Marley.
Sara Gallardo nació y murió en Buenos Aires. Nació en 1931 y murió en 1988. Su primera novela se llama Enero. Es de 1958, la única donde Sara Gallardo, donde hay una voz femenina central. Al menos en las novelas. Exactamente. Su primera novela, Enero, le decía, situada ya en la América salvaje, imposible de catequizar. Esto está puesto entre comillas porque son frases de Sara Gallardo, que sería el escenario de todos sus relatos. Le valió un inmediato reconocimiento de la crítica y fue traducida al checo, al alemán, en fin. Siguieron las novelas Pantalones Azules, del 63, Los Galgos, del 68, hermosa esa. Ahí, bueno, esa ganó un premio, ¿no? El premio municipal. Y fíjense ustedes, siguen sus títulos, enseguida los vamos a pasar. Pero hay una entrevista donde la propia Sara Gallardo se presenta, hace ella misma un encuadre biográfico súper significativo. La entrevista es hacia el final de su vida, es con el periodista y escritor Pejković. Están en Barcelona y Sara Gallardo explica así su vida, dice: yo nací en la calle Libertad al 1200, Casa Vieja, creo que está todavía, o tal vez fue Charcas y Libertad la casa, no sé bien. Soy Capricornio y con Sagitario, Centauro que me maneja mucho. Bueno, realmente de esa casa parece que no me acuerdo mucho. Yo tenía un hermano mayor, Guillermo, que es cantante de ópera en Alemania, y ahora está presentando allí un concierto hecho por él que se llama Animalia. Y se llama así porque los animales tienen mucho que ver con mi familia. Mi abuelo era un naturalista, Ángel Gallardo, y esto hizo que sus hijos, entre ellos mi padre, y el mundo se transformen enseguida en algo natural. Pasás por un baldío de la ciudad y te dice, esa es una variante del tabaco. Ve un charco al borde de una vía y te cuenta, ¿qué hay de vivo allí en lo oscuro? Ese es pues mi padre, que se llama Guillermo y es historiador. Mi madre se llama Sara Drago Mitre y cumple en abril, dice Sara Gallardo, sus bodas de oro. Como te digo, ese padre es el que junto al charco te cuenta que allí hay un sapito que pone los huevos, no sé de qué forma, y desova en septiembre y todo así. Y si caminás con él por Buenos Aires, te dice, bueno, qué bien, esta es la barranca del río. Vos solo ves el asfalto, no te das cuenta, pero él siente la topografía que está debajo. Y sigue Sara Gallardo en esta hermosa y súper recomendable entrevista con Pejković, disponible en la red para quienes se interesen en Sara Gallardo y en particular en los datos concretos de su vida biografiable. Sí, que es muy interesante la biografía, pero creo que todavía por ahí tiende a exagerarse cuando pasa letra de molde, ¿no? Claro. Pero sí, tiende a exagerarse. Es algo interesante el caso de ella, ¿no? O sea, ya la podemos encuadrar en las autoras, las grandes autoras de la década del 60, sí. Bien, que se montan a cierto fenómeno de bestsellerismo, ¿no? Exagerado, como Bullrich, Politi. Exacto. Bullrich es el caso. Pero en el caso de ella, que si bien también como las otras pertenecen a la alta oligarquía porteña, es una rara avis, o sea, es un personaje que hay que verlo a lo largo de su obra como para comprender la vuelta de tuerca que tiene, como para sobrevivir a eso y no quedarse en una mera memorabilia, ¿no? de tiempos pasados, de tiempos dorados, sino que hace una torsión bastante interesante. Claro, de modo que estamos en principio ante una chica de familia aristocrática. Nieta, nada menos que de Mitre. Pero también hija y nieta de naturalistas, de gente vinculada con la naturaleza y con algunas sofisticaciones del espíritu. No eran sencillos aristócratas. No, para nada. Sí, también hay que entender que es la concepción política ejercida sobre la naturaleza. Sí, por supuesto. Y sobre otros temas que lo vamos a ir viendo en este capítulo. Pero mirá cómo sigue en esta entrevista de la que les decía recién. Dice Sara Gallardo, si sigo con el flashback, niña asmática, mística, que limpia floreros de la pequeña capilla y tiene diálogos con el más allá, dice Sara Gallardo sobre sí misma. Tenía un cuarto arriba, en esa quinta, con árboles que rozaban la ventana y una escalera de madera muy linda. En ese cuarto solía estar enferma casi siempre y eso enseña mucho a un chico. Un chico se enferma porque, dice, la enfermedad es un estado de pecado, es una rebelión. Ese cuerpo no acepta la reencarnación. No sé bien qué es, pero es mala y así la vivía yo. El chico que sufre, dice Sara Gallardo, toma una gran madurez y sufre menos de lo que sufren sus padres al verlo. Tienen reservas fabulosas y una imaginación que da grandes compensaciones. En esto también se aplica lo que vos decías, que la letra de molde después tiende a exagerar algunas situaciones.
pero son pequeños indicios que nos pueden ir en esta primer fase del programa acercando a quién es esta Sara Gallardo, ciertamente bastante dejada de lado en el canon argentino, aunque bueno, como decíamos recién, últimamente ha habido una relectura. Por aquí, por Mendoza, también han habido lecturas de Sara Gallardo un poquito extemporáneas. Eso me contabas la otra vez de tu experiencia como lector. De todas maneras, bueno, hay que también aclarar que la reivindicación y también la publicación de los cuentos, una reedición que se hizo de los cuentos completos a cargo de Leopoldo Brizuela, ha traído un poco a poner en el discurso literario contemporáneo la obra. De todas maneras ha sido una escritora muy leída por escritoras y por ciertos tipos de escritores también. O sea, se estuvo leyendo. Lo que pasa es que bueno, quedó fuera de la circulación, digamos, masiva, ¿no? También porque la obra de ella tiene una cierta complejidad. O sea, es muy fácil reducirla al lugar común de decir, bueno, es la obra producida por una aristócrata, amiga de Mujica Lainez, hija de, ¿no? Pero la verdad que si uno se toma el tiempito de darle una cierta exclusividad de lectura, podés encontrar napas de sentido muy interesantes y también muy diversificadas en la literatura posterior a la producción de ella. Tal cual. Basta para salir del lugar común leer ese texto, Eisejuaz, una novela así, donde un mataco, un poblador de los pueblos originarios de nuestra tierra, monologa, busca la santidad, está por fuera del lugar común de otras mujeres aristócratas que escribieron en este país. De manera que está lo de la letra de molde, está esa tendencia que tenemos a mitificar la vida de los muertos, pero también hay otros datos súper contundentes. El trabajo literario de ella, o sea que no es para desmerecerlo para nada, sino que justamente tiene un trabajo con la lengua que hay una gran apuesta, o sea, hay una apuesta al vacío de ella que es para tenerlo en cuenta porque está planteando algo. Está planteando una gran diferencia inclusive con la escritura de mujeres de la época, así que puede existir la literatura. Yo no estoy muy de acuerdo con la literatura femenina en cuanto a concepto, me parece que la literatura secas y puede ser buena o mala, pero no la plantearía como eso. Yo sé que las compañeras feministas en este momento estarían comiendo hierro por lo que estoy diciendo. Pero a mí me parece al contrario. Me parece que es una forma de sexismo. Yo lo veo como un nicho de mercado en realidad. Bien, una forma más de nicho de mercado. Es un nicho de mercado. De todas maneras, en ella hay una apuesta recia en la escritura, ¿no? Que por ahí ella misma dice que rechazaba la literatura llamada femenina por esa posibilidad de sentimentalismo, ¿no? Esa potencia de sentimentalismo negativo que era. Ya vamos a avanzar sobre ese tema enseguida. Otra cosa que es importante también en la historia de Sara Gallardo, o en este espacio del programa, que es el encuadre biobibliográfico, es una mujer que viajó mucho, se movió mucho, tuvo 4 chicos, no es una solitaria, digamos, no es una persona que solo tuvo que hacerse cargo de sí misma, y sin embargo viajó mucho por el país, por Latinoamérica y por Europa. Sí, un dato muy importante es que ella, si bien fue una mujer que perteneció a una clase acomodada, clase adinerada, trabajó, pasó muy malos momentos económicos, o sea, y ella fue de alguna manera una figura crucial en el periodismo argentino, o sea, ella empieza a encuadrarse en todo lo que son las periodistas culturales posteriores a partir de la década del 60. Fue una gran periodista de primera plana, Panorama, Panorama, que de alguna manera saca el lugar de la mujer que escribía en el periodismo, el lugar de textos para mujeres, ¿no? Tipo Para Ti, etcétera, a escribir textos de interés mayoritario. Vi alguno para este programa, políticamente muy interesante. Entra por el costado de la moda, de hecho ella empieza a hacer sus comentarios sobre la moda, pero ya le va metiendo. Yo veo un antecedente, por ejemplo, a María Moreno. Claro, en esa forma de leer, menos teórica obviamente, pero esa forma de leer teoría en un nivel positivamente superficial, ¿no? María Moreno, recordemos que decía, bueno, yo quiero leer a Lacan como si leyera Cosmopolitan, ¿no? O sea, hay que leerlo así para entenderlo, decía inclusive. Muy interesante ese link con María Moreno, no lo tenía. Y último dato para hacer, para hacer redondo este encuadre.
El tema del campo y de la naturaleza, que recién de alguna manera quise denotarlo en los extractos que pude leer de esa entrevista de las que les hablaba recién con Pejković desde Barcelona. Bueno, el campo, la idea de campo en esta mujer no es la idea del campo tan aristócrata, ¿eh? Es decir, tiene algunas particularidades. Al respecto nos va a ilustrar a continuación. Tenemos un audio tomado de un muy bueno y recomendable programa hecho por un escritor que es Pedro Mayral. Allí, en ese que se llama Hecho en Argentina, extractamos una brevísima referencia a la idea de campo en Sara Gallardo, hecha por Lucía del Monte, entrevistada en ese momento, una escritora también, y es muy interesante cómo ella entiende esta idea de campo en la obra y en la vida de Sara Gallardo, nuestra autora del capítulo. A ver. Pensamos, por ejemplo, en el campo idealizado a lo Guiraldes, es lo opuesto, digamos, es la contracara. Digamos, el campo de Sara Gallardo es el campo estancia, el campo más parecido al de Benito Lynch, podríamos decir, donde los patrones ejercen la ley feudal, son dueños de la vida, de los cuerpos, de los hijos, de los peones y los puesteros, ¿no? Deciden ellos por la vida, los amparan y a la vez los subyugan. Ese campo en el que no están arraigadas las utopías, ¿no? Ese campo que ya no es materia de los mitos de la argentinidad. Podríamos decir que en enero Sara Gallardo reescribe e incluso completa la historia desdichada de estas puesteras que la tradición literaria pareció subsumir a otra historia. Criollo versus extranjerizante, la presencia del gringo, el campo tecnificado, los modos de producción. Sara Gallardo pone en primer plano la historia de una mujer subyugada por un régimen paternalista y un trauma sexual, podríamos decir. Se llama Lucía de Leone, la literata, la escritora y periodista que estuvo reflexionando recién en torno a Sara Gallardo, a su idea de campo, desde ese súper recomendable programa de Pedro Mayral. Un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos del amor con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillos ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Yo contigo fui muy feliz y mi amor y mi dinero te di, y hoy pobre y solo lloro por ti. No puede ser feliz porque no tiene ni castillos ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos del amor con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. No puede ser feliz porque no tiene ni castillos ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Yo contigo fui muy feliz y mi amor y mi dinero te di, y al pobre y solo lloro por ti. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillos ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillos ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillos ni amor. Clem, esta noche musicaliza contemporáneos. ¿Hay algo para decir de Clem, papito, por ahí? No, porque tenemos un separador, enseguida.
Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Bien, últimamente viene existiendo una especie de voz fantasmática que se cuela, ¿no? Podemos aprovecharla ya que está presente. Podemos decir que la banda que estuvimos escuchando es Clem, son unos tucumanos, bien. Podemos hablar que de su LP debut, Salir Pasear, editado por Sonoamérica, presenta un cuarteto, bien, producido en el 2009, que tiene textos y canciones basadas en boleros clásicos que van desde Los Pasteles Verdes hasta Sandro, a lo que sin desentonar suman 2 de su propia factura. ¿Qué Bien. tal? Esto El de lo los estoy leyendo pasteles textual, está así que lindo, por favor sepan disculpar. Esto lo estamos linkeando de la página de Mamushka Record. Muy buena página, recomendable si quieren bajar sin culpa. Sin Ahí la ningún tienen, tipo de sin culpa. ningún tipo de- Sí, horizontalización de la producción musical. Totalmente. En este segundo bloque de contemporáneos, nos dedicamos, como quienes escuchen este programa habitualmente ya lo saben, a repasar entrevistas. En este caso vamos a trabajar sobre 2. Hay otras igualmente, no hay muchas más. Es raro, es una señora que murió en el 88, no encontré ningún audio. Sí, pero también al final vamos a hablar, tuvo una etapa de claustro prácticamente, al final Sí. de su vida. Por la muerte del segundo esposo costó mucho recuperarse, así que se recuperó y prácticamente no dio entrevistas, vivió aislada y bueno, tenía el poder adquisitivo también para poder aislarse en ese sentido, ¿no? Bueno, las 2 entrevistas que les decía es una del año 77 en La Nación y no está firmada. La busqué. Es raro porque hay un entrevistador que se enuncia como tal. ¿No habrá pero sido ella misma? Creo que sí, ¿eh? Que no, que sí. Bueno, pero esa es una y la otra es la que recién les mencionábamos, de Peikovic en Barcelona y hacia el final de su vida cuando presenta el último de sus libros editados en vida. En aquella primera en La Nación, donde trabajó ciertamente, y probablemente sea así, como decía recién Pablo, le pregunta el supuesto entrevistador: leí El País del Humo y me llamó la atención la veracidad de todos sus personajes masculinos. Pareciera que su visión del mundo masculino no fuera la de una mujer, sino precisamente la de un hombre. Es la primera vez que me lo dicen, responde Sara Gallardo. Y ahora ya no puedo dejar de leer esta entrevista con el sesgo que me diste recién. Es la primera vez que me lo dicen, dice Sara Gallardo. Pero creo que hay algo de razón en su comentario. Desde chica me quedó grabada una observación de papá acerca de la novela de una autora que no viene al caso mencionar. Dijo: qué bueno es este libro. Parece escrito por un hombre. No sé cuánto de machismo, continúa Sara Gallardo, había en esa afirmación, pero desde entonces la bondad de las obras literarias quedó ligada para mí a su carácter masculino. Una impresión totalmente reñida con el feminismo, le acota el entrevistador. Y Sara Gallardo responde: hasta cierto punto. A las feministas no les gustan las muñequitas de lujo, ni las monerías supuestamente femeninas. Rechazo cierta imagen o cierto aspecto de lo femenino. Siento horror por la histeria, la crueldad y la coquetería femenina. ¿Qué rasgos femeninos estima? Repregunta nuevamente el entrevistador. Aprecio la hipersensibilidad. De lo femenino rescata eso Sara Gallardo. La literatura escrita por mujeres, continúa, necesita de un vigor viril. Ese rigor debe estar al servicio de la hipersensibilidad, como lo está, por ejemplo, en Virginia Woolf, una autora exenta de afectación. Bueno, a mí la verdad que esta respuesta en torno a lo femenino y al feminismo me parece ilustradora de Sara Gallardo, y me parece muy lúcida también, qué rescata de lo femenino y qué rechaza de lo femenino. Rescata la hipersensibilidad, rechaza la histeria, la crueldad y la coquetería. Sí, ya hay En algo sus textos está eso, también ¿eh? plantearlo, porque
ejemplo, Enero, la primera novela publicada en el 58 de Sara Gallardo, es la única novela, como decías vos recién, en cuya voz narradora es una mujer. En el resto, salvando los cuentos del País del Humo, que sí aparece alguna narradora femenina, son hombres. Tanto los galgos, pantalones azules, etc., son hombres los que narran la historia. Hay que ver también cuál es el campo de trabajo, cuál es la temática en torno a la cual ha girado un poco la narrativa de Sara Gallardo. La cuestión del campo, como mencionaste vos, ¿no? Esta cuestión de cómo lo puede contar una mujer, cómo puede llegar a contarlo, desde qué punto de vista, que sin que sea trillado. Ya toma esta cuestión de, bueno, ¿cómo voy a contar el cuento del campo, el cuento patrio del campo, ¿no? Claro. De la República de las Letras que nos han contado y que fue generando de alguna manera la historia oficial. Dice, ¿desde dónde lo paro? Yo partícipe, digamos, mi familia, partícipe de ese proceso también, porque hay que entender que ella tiene toda una tradición de fondo y hace una verdadera crítica hacia el final de su obra sobre esa misma herencia. Claro. O sea, no se queda cómodamente, bueno, voy a contar mis cuitas en el campo de papá. No lo dice así. O sea, bueno, vamos a ver, voy a contarlos desde el punto de vista, por ejemplo, en Enero, de una muchacha que ha sido violada, bien, y bueno, está en ese mundo totalmente rudo, totalmente natural al mismo tiempo, sin las armas de la razón para poder explicarse lo que le está pasando. Y toma ese personaje y lo va desarrollando. Podría haber hecho el otro, el del señorito que va, o el señorito hipersensible a la Huiralde, como dice claro. en la entrevista anterior, ¿no? Que cuenta desde el punto de vista del patrón lo que sucede. Y no sé por qué tengo abierta una ventana en la cabeza y me estoy acordando de Tomás Fadel en Finca. Ajá. No pude leerlo. ¿No lo pudiste leer? No. Sí, yo tengo un amigo que está haciendo una especie de himno al terrateniente mendocino, a Pablo Aravena, sí, con respecto a Fadel. Y no sé por qué podríamos después charlarlo, porque me parece que hay un linkeado ahí que es raro. Está interesante. ¿No? Mirá, para seguir en el tema del campo, fíjate, en la misma entrevista esa de La Nación en el 77, el supuesto entrevistador, que ya casi estoy convencido de que es ella misma, en todos sus libros el campo, dice, y la vida animal ocupan un lugar muy importante. En cierta oportunidad, Victoria Ocampo señaló que usted era una de las escritoras argentinas que mejor describía los árboles y los animales. Por supuesto vivió en el campo. El campo, las plantas y los animales, responde Sara Gallardo, fueron siempre una pasión familiar. En mi familia abundan los naturalistas. El Museo Ángel Gallardo lleva el nombre de mi abuelo. Por otra parte, papá tiene un campo cerca de Chascomús, donde con mis hermanos pasábamos largas temporadas durante los veranos. Arriábamos vacas, ensillábamos caballos, salíamos a hacer cabalgatas. Ese es el origen de muchos de mis relatos que tienen como escenario y como tema el campo legendario. En el País del Humo, un catequista se enfrenta con un caso de licantropía, con un lobizón. Se trata de una leyenda. Pero, en cambio, no es leyenda, que yo vi cómo catequizaban a los indios en el campo, concluye Sara Gallardo, en lo que para mí denota interés en sí mismo, digamos, que es una persona que está hablando sin el filtro de no quedar mal con su clase. La chabona no tiene ningún tapujo en reconocerse en la condición de clase en la que nació, pero tampoco de carpear ninguna cuestión para mantener el status quo de la aristocracia. Hace eso es algo de lo que tiempo, hacia la época de la 125, Sandra Russo escribe sí, una editorial en donde, bueno, cuenta un poco la historia de amor entre Murena y Gallardo, pero para terminar justamente hablando de esa clase o ese conglomerado, ¿no? De un poco bolsa de gato que se juntó en ese momento a favor del llamado campo, sí, ¿no? Y bueno, cuenta un poco cómo fue la experiencia del primer esposo, Pico Estrada, que fue el primer esposo de Gallardo, un hombre también doble apellido, perteneciente a la más rancia aristocracia, sí, y Murena, que era un hombre que no pertenecía a la aristocracia, que es seguidor de Martínez Estrada, seguidor, discípulo y muy crítico también con Martínez Estrada. Y él inclusive tiene un texto que es muy interesante que se llama El pecado original de América Latina. Sí. Muy interesante texto. Por si a alguno le interesa revisitar la temática, digamos, está muy bien, de Sarmiento, ¿no? De la cuestión de civilización y barbarie, claro, etcétera. Está muy bien narrado y leído por Sandra Russo en ese artículo. Y justamente habla de, bueno, empieza a decir, bueno, la opinión que tenía Murena sobre
el por qué somos como somos, o por qué las clases políticas en la historia de la Argentina han sido como han sido, ¿no? Sí. Estos hijos de de fascinerosos, de ávidos, de a la avariciosos brutalidad europeos, claro, bien que venían acá y bueno, que sus hijos, sus nietos y bisnietos trataron de reescribir mitológicamente claro, esa Taparla historia, taparla. Entonces dice una cosa muy graciosa Sandra Russo, algo así como que mediante operaciones psicológicas muy complejas, ¿no? Y aparatos represivos de poder, y a la hora de escribir la historia, de repente eran próceres. claro, exactamente, sí. Entonces, bueno, dice que Gallardo y Murena, de alguna manera, los dos hacen una crítica muy profunda a su propia clase. Claro. Porque sabían, de alguna manera, el vacío, un vacío maloliente. Cruel. Y cruel Ujú. que habitaba esa clase oligarca. Claro, lo que Murena hace, fíjate qué interesante, cómo llegamos a este punto, claro, a través del campo. Lo que Murena hace es decir, lo que vino fueron lacras transformadas en conquistadores. Esos conquistadores se transformaron en aristócratas. Los aristócratas en dueños de la vida de los demás, de los campos. Y bueno, eso es lo que lee Murena como el gran tema en la constitución de estos pueblos, digamos. Que no hay manera de zafarse de esa realidad, digamos, de esa historia de crueldades y de como pintadas de blanco, del blanco de la aristocracia a gente que la verdad era lacra europea. O sea, los primeros conquistadores fueron eso y de ahí tenés líneas directas a todos los terratenientes de América Latina. Basta solo con pensar lo de Paraguay en este último tiempo. Y tenés para seguir interesado en leer el texto de Murena, que por es eso muy decía bueno, yo recién que es interesante el lugar de Gallardo, verlo al día de hoy, ¿no? O sea, verlo en perspectiva, ¿no? Que es interesantísimo para descubrir ciertos tópicos que aparentemente no por charlados escritos o sabidos dejan de ser importantes y interesantes para hacer una lectura crítica de la realidad, ¿no? Sí. Bueno, dale. Ahí están referenciadas algunas cuestiones en torno a la palabra entrevistada, ¿no? En este caso con Sara Gallardo, nuestra autora del capítulo. Cuando a La Puna sea transferido, piensa en mí, transferido a director de una escuela en La Puna. La Puna es un desierto. La gente en la ciudad gusta escuchar canciones que la nombran. Ignora que aquí no se respira oxígeno. El agua hierve fría. Los niños, camino de la escuela, suelen morir. En materia de escuela, debo decir que he sido intransigente. Maestro, no permití lecciones de memoria. Director, las prohibí. Quiero alumnos, no loros, fue mi lema. Hubo maestras que me odiaban. Yo las traté de imbéciles. En La Puna la vida corre de otro modo. No corre, para ser precisos. A veces, bajo la lámpara murmuro. Tanto gentil y tanta honesta pare, y la belleza me acompaña. Bajando el mula me ronda la canción de los amantes que murieron de amor y la del caballero que no debía nombrarse. En la cama donde apenas duermo oigo nombrar las 3 virtudes. Medito en ellas, porque son 3, por qué son esas y qué son. Algo, fugitivo, como un trazo de tiza en la pizarra, se me escribe. Borrado por la esponja, pero no del todo. Cuando La Puna sea transferido, nadie se libra, te nutrirá la voz de la memoria. Lamentarás, si lo tuviste, haber tenido un director de escuela como yo, adverso a poner trigo en tierra, panes del hombre desterrado. Así como una rosa deshecha por el viento, así como una hoja reseca por el sol, así como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó. Así como se marcha
la noche con el día. Así como se aleja un velero en alta mar. Así como se escapa el agua entre los dedos. Así te dejé ir, sin meditar. Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estás pensando que no quiera yo de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Estás pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y sin querer abandoné. Clem se llama esta agrupación que reversionó furiosos boleros y canta esta noche en Contemporáneos. ¿Qué tanto? Iniciativa Mendoza, Red Provincial de Noticias. Buscando normalizar el abastecimiento de combustibles, el gobernador Francisco Pérez se reunió con representantes de AMENA, Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines. El objetivo del encuentro lo explicó el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez. Creo que lo que refleja esta reunión es la necesidad de trabajar articuladamente, de contarnos cuáles son los problemas que azotaban a la empresa durante años y tratar de solucionarlo a partir de tomar conocimiento de esto en el corto plazo. Y tiene que ver obviamente con rápidamente erradicar las colas en las estaciones de servicios, que si bien se ha morigerado un poco la escasez, creemos que esto tiene que seguir mejorando. El metro tranvía seguirá funcionando y seguirá siendo gratis durante el mes de junio. El secretario de Transporte, Diego Martínez Palau, explicó a qué se debe la medida. Vamos a prorrogar durante 30 días más los viajes gratis del tranvía con los mismos horarios y frecuencias que ha tenido durante todo el mes de mayo. Lo vamos a mantener el mes de junio con las 6 frecuencias diarias que hemos ido publicando. Si existe la posibilidad de incrementar frecuencias y horarios, lo vamos a comunicar oportunamente. La idea es que gradualmente, aparte de ser gratis, podamos meter un par de viajes más durante el día. Y las recomendaciones a la gente es que sigan las instrucciones que dan los conductores del tranvía y bueno, que lo disfruten. Red Provincial de Noticias. Iniciativa Mendoza. Más información en www.prensa.mendoza.gov.ar. Productores de textos, performers, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor.
Tercer bloque de contemporáneos. Chicho nos está operando. ¿Qué tal, Chicho? Se está volviendo loco, Chicho. Tranquilo, pa, no pasa nada. Sentí el ska super flipero que hemos traído. A ver, déjame escuchar un poquito. Feel that spirit. Feel that spirit. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Tercer bloque de contemporáneos, donde, así como el segundo, nos dedicamos a las entrevistas y a tratar de sacar un agua linda de las entrevistas para beber, para refrescarnos con otras formas de la palabra, en este caso la palabra hablada, charlada en el marco de una entrevista, que a veces son un garrón y a veces son geniales, como algunas de las entrevistas que recomendamos recién en torno a Sara Gallardo. Pero eso ya pasó, fue nuestro segundo bloque. Estamos en el tercer bloque, donde habitualmente nos dejamos llevar por Pablo. Pablo es Pablo Grasso, el escritor de Umbral. Habitualmente se toma el trabajo el hombre de hacer una lectura en torno al autor del capítulo. Nunca se sabe para dónde nos llevará la patineta de Grasso. En este caso, la lectura semanal en torno a Sara Gallardo la intituló Vida de Santos. Ahí vamos. Vida de Santos. Desde su nacimiento en un hogar de indios matacos hasta los 15 años, ya sin familia, viviendo en una misión religiosa noruega, se extiende al primer casillero vital del camino de Lisandro. A esa edad se casó y tuvo 2 encuentros sobrenaturales. A los 16 años se produce el encuentro fundamental entre Isejuaz y el Señor, con mayúscula. Sí. Luego aparecerán los sueños y con ellos el don de la profecía. En Isejuaz, alucinado monólogo de un mataco psicótico en busca de su propia santidad, la herramienta utilizada por Sara Gallardo fue la invención de una lengua nueva, susceptible de imitar el habla del indio salteño, en su economía de vocabulario, su uso peculiar del silencio y, sobre todo, en la capacidad de creación y violencia que trasuntaran los aparentes errores en el habla castilla, no tanto al modo de Juan Rulfo, con el que se le ha comparado muchas veces, como de Mario de Andrade, el mismísimo autor de Macunaímá, muy interesante. Como ya la diferencia de los indigenistas, Sara Gallardo no pretende reflejar al salvaje, aprende del otro, para traspasar los límites de su propia imaginación, para dejar que hable lo salvaje que lleva aún dentro de sí. Abayay, en el cuento homónimo de Antonio Di Benedetto, es un gaucho perseguido por la culpa que decide purgar su castigo, vagando por la pampa sin bajar de su caballo. El contexto geográfico del cuento se instala entre las provincias de San Juan y Mendoza. Es allí donde un cura le cuenta a este gaucho la historia de los estiritas del mundo antiguo antes de Cristo, que montaban una columna para acercarse al cielo y despegarse de la tierra, porque en ella es donde había pecado. Abayay, luego de matar, elige a su caballo como columna, y al modo de los eremitas navega por los campos retirados de la gente. Estos personajes, el de Isejuaz y Abayay, han quedado varados en medio del camino. La visión extrema, aunque ambos ignoren si es de naturaleza celestial o demoníaca, se les impone como una inexorable evidencia. Han visto algo, pero no se sabe bien qué. Han sobrevivido a esa quemazón, a ese descomunal ardimiento. Ya hablan, balbucean, como pueden, con los restos calcinados de una lengua muerta. Así, estos hombres provenientes del fondo mismo de la historia, pobres y anónimos habitantes de tierra adentro, experimentan las desazones extremas de la santidad. Son seres desposeídos de toda ley, salvo de aquella que los moviliza cristalizándolos en esa zona de la experiencia humana donde los milagros aún son posibles, la literatura. Ahí estaba, amigos, la lectura de Pablo, llevándonos desde el campo del norte del país hasta textos escritos por Rulfo, un poquito más al norte. La verdad que hay un link ahí poderoso, sobre todo en el uso del lenguaje y en lo logrado del registro oral, ¿no? Sí, yo partí un poco de la idea es cuando se me ocurrió que yo abrí el texto de Gallardo y lo vi de lejos y vi una silueta, ¿no? O sea, no leí el texto, o sea, me aproximé a la silueta, ¿no? De que como quien alarga el zoom de la pantalla, ¿no? Y me di cuenta que tenían la misma efecto visual que los párrafos o los cortes parrafiados de Di Benedetto. Tal cual. De Rulfo. De Rulfo, ¿no? Hay todo un trabajo de la sintaxis muy
muy particular, muy minucioso y muy violento. Hay una torsión en el lenguaje que se plasma de tal manera que lo hace único. Lo que va a seguir en contemporáneo es leer un pedacito de ese texto. Eisejuaz, hermosísima novela de Sara Gallardo. A propósito, Margot Cuevas Aro hace una buena presentación de este texto. Dice: el protagonista de Eisejuaz es Lisandro Vega, ese es el nombre cristiano, de un indio mataco que renuncia a un destino de jefe en su comunidad para consagrarse a Dios, por lo que elige vivir entre los blancos y cuidar de un ser abyecto, que es Paqui, por creerlo un mandado del Señor. Se trata de un personaje, y esto es lo interesante de la presentación de Margot Cuevas Aro, se trata de un personaje que integra dos mundos: el cotidiano, en el que se desenvuelve como una persona marginal, pobre, despreciada, y un mundo espiritual constituido por las voces que escucha y que interpreta como pertenecientes a la divinidad. La obra desarrolla este proceso en que Eisejuaz abre las puertas de su transcurrir diario a un mundo suprarreal que le exige un comportamiento de sumisión a un ser degradado. Yo les diría, por lo menos en lo que a mí respecta, el texto más recomendable de Sara Gallardo, alucinante, al nivel de dar cuenta de la oralidad de estas tierras, como un Rulfo. La verdad que es un texto genial. Y bueno, ahora sí, viene un efecto que corta la cortina y leemos a Eisejuaz. A ver. El encuentro, capítulo 1. Dije a aquel Paqui: procura no morirte, a la tarde te ayudaré. Había llovido mucho por esos días y los caminos no podían entrar en el pueblo, los camiones no podían entrar en el pueblo. Renegaban los camioneros a causa de la lluvia, renegaban y por tanta agua. Yo no conocía a Paqui, lo creí muerto en el barro, pero me dijo: algún día podés encontrarte como estoy yo. Iba a mi casa, al otro lado del aserradero de don Pedro López Segura, donde fui motorista cuando tuve los sueños. Manejaba la caldera. En aquel tiempo de los sueños, yo pasaba a casa y pensé: ¿no será el que estoy esperando? Por eso volví atrás. Procura no morirte, a la tarde te ayudaré. Un camionero dijo entonces: yerba mala nunca muere. Él ni nada, como muerto, y semejante mugre. Llegué a mi casa y dije al Señor: si es este, hacémelo saber. 3, 10 veces, 20 pedí. Si es este, que yo lo sepa. Y nada, no paró la lluvia. Puse a cocinar el pescado y nada. Tenía un trabajo urgente. Hice mi trabajo. Fui a buscar a aquel Paqui. Los camioneros estaban en el almacén de Gómez, esperando que parara la lluvia. Ahí va Vega. Otro. ¿Buscás un tesoro? Nada, no hablé. Llevaba una hamaca para envolverlo. No podía caminar. ¿Estás vivo? Vine a ayudarte. No contestó. ¿Estás vivo? Vine como te dije. No contestó. Entonces pensé que me había equivocado, que no era el mandado por el Señor. Mejor para mí, pensé, mejor. Iba a alegrarme, pero vi que había abierto un ojo y luego lo cerró. Entonces lo envolví en la hamaca y lo cargué en mi espalda. Había mucho barro. Me caí. Aquel hombre se quejó. También me caí otra vez. También se quejó. Quedé lleno de barro entonces con semejante mugre. Cuando pasamos por el almacén de Gómez, los camioneros dijeron: ahí va Vega. Encontró su tesoro. Y a Paqui: ¿vas en carroza, carroña? Di una vuelta grande para no cruzar por el aserradero. Llegué a mi casa. Dejé a ese Paqui en un rincón. Calenté la sopa de pescado. Hablé al Señor. No supe con qué palabras, solamente le dije: aquí estoy, aquí estoy. Llovió mucho esas noches, llovió esos días. Ya no había ropa seca, nada, no había. El Paqui era un estropeado, un paralizado, un enfermo. Yo no sabía su nombre. Le saqué las ropas y las puse al lado del fuego. Me saqué las ropas y las puse al lado del fuego. Pero el agua entraba por la puerta. Dije:
Algún día podés encontrarte como estoy yo. Dije, ya estuve sucio, ahora estoy desnudo. ¿Qué más querés? Dijo, todos ustedes son sucios y desnudos. Te podés quedar duro y hacerte encima las suciedades, tener hambre y morder el bocado en la tierra, y tener las mujeres en el pensamiento. Es lo que te digo, así podés quedar, así quiero verte. Aquí estoy, aquí estoy. Di la sopa de pescado a aquel hombre y se quedó dormido en el rincón, dormido en aquel rincón. Dije al Señor, no dejes que me arrepienta. Poder saber si te amo, si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar. Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás. Extraños parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás? Extraños parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás? Rarísima la música de esta noche. A mí me encanta, Clem. Tienen otros discos los muchachos. En este caso es una gustada, que es esto de musicalizar canciones de amor, boleros latinoamericanos. Musicalmente genial. Por eso la camisa. Exacto, por eso traje esta floreadita. Ha estado Clem esta noche con nosotros. Estamos en torno a Sara Gallardo y tenemos ganas de leerles un poquito más. Sí, antes de leer, me parece interesante linkear con un autor que nosotros empezamos en realidad, que me parece que también viene atravesando las últimas emisiones, ¿no? Que es el Arrayán. Sí. O sea, a mí me hizo acordar mucho a Lata Peinada. O sea, bueno, no es azaroso, digamos, la búsqueda de ese Arrayán con ese habla popular del norte, claro, está presente acá, o sea, pero la verdad que no los había relacionado y ahora escuchándote leerlos. Sí, es verdad, yo también sentí lo mismo. Lata Peinada es una maravilla de obra. Sí, es una, para quien no lo sabe, es la novela perdida y encontrada y reextraviada muchísimas veces por Celar Arrayán, que es una novela por momentos ilegible, pero que te seduce de una forma impresionante. La verdad que por mí es una experiencia de lectora muy recomendable. Sí, y Eisejuas de Sara Gallardo, súper recomendable. Lo que vamos a leer se llama Agnus Dei, es un relato muy corto de El País del Humo, esta recopilación en los cuentos de Sara Gallardo. Yo tengo la primera edición, bien, una joyita que me consiguió mi dealer. De dealer de libros, ¿no? Sí. Hay que aclarar. De Editorial Sudamericana. Hace falta, graso, aclarar eso. Bueno, usted sabe cómo es el asunto. Agnus Dei. Yo, la hermana Catalina, tuve que abrir la puerta a la niña oveja. La traían del sur. De pena quedé muda. A mí me la encargaron, frotando con aceite sus rodillas, pues no caminaba con los pies. La acostumbré a mi olor. Traté de acostumbrarla. Cantar a los niños de la enfermería me es posible, pero ella no entendía de canciones. Reviví sus años como si fueran míos.
Aparecieron en mi memoria intemperie, tierra, vellones. Debí cortar la masa de abrojo que era su cabello. Los niños del asilo miraban mi ventana cuando salía al patio. Dormí con ella, que sufría. Una pieza, una cama. ¿Qué le eran? Quizás se lo advirtieron. Una noche la hermana superera me sorprendió balando. Se la entregué para volverla humana, dijo. ¿No estará usted volviéndose una oveja? O sí, quise decir, no lo bastante. Di en rogar, Cordero de Dios, ten piedad. La tuvo. Ella no sonrió nunca. Mi triunfo, triste, fueron sus lágrimas, una vez. Y murió. Fue en septiembre de 1911. Ciega, inválida, casi de un siglo, decenas de criaturas pueblan mis pensamientos. Nunca crecieron, para mí. Me acompañan, las acompaña en un tiempo suspenso. Cuando el Señor me llame, las llevaré conmigo. Solo espero una cosa, su saludo. En la puerta sagrada su sonrisa, que busqué inútilmente, su saludo antes de morir, aquel valido. Colecciono porquerías, color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura. Experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. ¿Cómo ser detrás un vidrio? Me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. Prontos a la despedida, amigos. Llegando a los lugares de lo recóndito del programa, llegando al final, llegando al chau, llegando a una especie de síntesis de lo que hemos hecho hoy día. Hemos estado en torno a Sara Gallardo. En lo que a mí respecta, la intención era traer esta voz magistralmente sonora y al mismo tiempo el debate en torno a la aristocracia argentina vinculada al arte argentino, ¿no? En el caso de Sara Gallardo creo que hay algo completamente distinto a otras personas con posiciones de clase semejante, digamos. Basta, insisto, leer Eisehuas, leer la voz construida en Eisehuas para darse cuenta de ello, digamos. Me parece muy interesante lo que decía al comienzo, ¿no? Cómo desde la franqueza esta mujer logra construir una voz emancipada de los mandatos de su clase y al mismo tiempo emancipada de otras reivindicaciones de época, otras vanguardias. Eso está muy denotado en algunas de las entrevistas, digamos, esos años de exilio interior, de cobijo en el Monte Cordobés. De hecho fue maestra, fundó una escuela ahí cercano a la casa que tenía Manuel Mujica Lainez. De hecho, Mujica Lainez, cuando fallece en Morena, le ofrece alquilarle ahí en la cumbre, en el Paraíso, una de las casas. O sea, si uno va a la casa de Mujica Lainez, va a encontrar que entre todas las cosas que tiene, que han quedado, bueno, un montón de fotografías de ella, una relación muy, muy personal con Manu Chatería. Tal cual. Dos aristocracias tangentes y conciliables y no tanto. O sea, eso es interesante lo decías vos. Es decir, si el relato de las aristocracias puede ser hoy por hoy posible, si pueden seguir produciendo, si se ha acabado toda lectura posible sobre esa forma de escribir, de pensar el país, ¿no? O sea, me parece que acá se plantea que no está cerrada la forma de discusión, la forma de lectura sobre esto. Está interesante, habría que ver cuáles son las voces más nuevas en torno a esto, digamos, hacer una lectura de clase desde ese lugar, digamos. ¿Y qué lectura pueden hacer de eso? Por ejemplo, de la propiedad privada de las tierras, ¿no? Que es un tema... O si se puede tematizar la vida de un terrateniente, o si... Claro, exactamente. O cuáles son las voces de las mujeres del campo hoy, ¿no? Bueno, en eso hay un libro que está interesante, que es el de Valeria Meigler. Más adelante en Contemporáneo lo vamos a abordar. Ahí hay una visión de la voz femenina del campo hoy. Vamos a verlo. Muy bien, amigos, ¿hay alguna gacetita para decir de último momento? ¿Nos vamos?
No, simplemente comunicarles el mail, contemporáneo 0, gmail, @gmail.com, bien, 0 con Z. Sí. Cualquier inquietud, cualquier glosa, apóstrofe, etcétera, que quieran mandarnos, está abierto a cualquiera. Buenísimo. Lo que viene en Contemporáneos. La Lo pregunta. que viene es el misterio. Es el misterio. Muchas gracias por la atención, muchas gracias a Chicho que ha estado operando. Hemos campeado todos los temporales que se nos presentaron, así que bárbaro. Médico de campaña. Buenísimo, exacto, médico de campaña. El teléfono de la radio, por si ustedes se quieren comunicar con nosotros, 451-1808. Para la próxima lo vamos a decir al comienzo, así tiene sentido. Muchas gracias. Nos reencontramos el lunes próximo con otro apasionante capítulo de Contemporáneos. Hoy estuvimos con Sara Gallardo. Y nos quedamos con Clem. Si hay lugar para un temita más, vamos con eso. Chao.